predator puts you in the battle, but the fight is all yours. Summon your strength. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo soy Javier Jiménez, Dronte, editor de Shataka, y ahora tenemos una mesa, la verdad, que es muy interesante, sobre inteligencia artificial, que reúne, además, que lo hemos estado comentando justo antes de empezar, reúne una combinación muy guay entre lo que es propiamente lo académico, ¿no?, y lo que es más de empresa, y que nos va a permitir, bueno, pues estudiar un poco y hablar sobre el estado de la cuestión de la tecnología en inteligencia artificial y del futuro próximo, ¿no?, en el que se está trabajando. Así que, en primer lugar, voy a dejar que os presentéis vosotros mismos, que quién mejor que vosotros para presentaros, y ya después nos metemos en faena. Así que... Vale, muchas gracias. Me llamo Álvaro García y soy profesor titular de la Universidad Francisco Vitoria en el área de inteligencia artificial. Llevo pues muchos años de universidad y antes muchos también en empresa, en el mundo empresarial, en Indra y sus predecesoras. Y bueno, pues sí creo que aún un conocimiento de mercado realmente de lo que son aplicaciones reales y comerciales de IA con el ámbito más académico, y eso pues nos ha permitido bueno, pues montar un grupo de investigación, un instituto en el que estamos centrados ahora en tema de computación cognitiva. Básicamente modelos de aprendizaje de machine learning, aprendizaje automático con redes neuronales y deep learning sobre grandes conjuntos de datos. Gracias. Hola, yo soy Pablo Villegas, trabajo en Telefónica y estoy dentro de Telefónica como responsable de computación cognitiva dentro de un proyecto que estamos haciendo que se llama Aura, que es esencialmente un ejemplo de algo que probablemente hablemos después, un agente que es inteligente en un dominio muy concreto y extremadamente bobo en el resto de dominios. Y es algo en lo que hay mucha gente trabajando para lograr que los usuarios de Telefónica, en nuestro caso, o en general, el público en general, sea capaz de acceder a los productos y servicios de forma mucho más natural que como se hace ahora, que siempre es mucho más engorrosa. Yo soy Ángel Pascual, soy responsable del área de tecnología y plataformas dentro del área de movilidad de Samsung España, y la verdad es que estoy encantado de estar aquí otro año representando a la compañía tecnológica bueno, pues que más invierte en I+D, que tiene hasta un 20% de sus empleados que se dedican a la investigación y el desarrollo. Esto es aproximadamente unos 60.000 ingenieros que cada día tienen el apasionante trabajo de innovar y de poder entregar tecnología. Comentar que la compañía registró solamente el año pasado más de 5.000 patentes en Estados Unidos, y también, bueno, yo creo que es muy importante el punto de vista que tenemos de trabajar las plataformas abiertas, que puedan comunicarse con el resto de dispositivos, que sea universal, y además nunca caer en la arrogancia de creer que una sola empresa puede desarrollar tecnología para cubrir las necesidades que tenemos en el día de hoy. Ese es nuestro día a día y es nuestra razón de ser. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fabio Arena, soy responsable de comunicación de producto en Huawei Technologies, y bueno, pues hoy os voy a contar nosotros cuál es la visión que tenemos y cómo enfocamos nosotros la inteligencia artificial desde la compañía, cómo estamos trabajando en los productos que recientemente hemos lanzado al mercado y cómo queremos evolucionar en los siguientes dispositivos que incorporaremos a lo largo del año 2018. Sobre todo, pues bueno, para hacer entender a la gente para qué sirve la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial es verdad que es una palabra que incluso da miedo y engloba muchos conceptos, pero bueno, mi intención aquí hoy es sobre todo hablar el mismo idioma que todos vosotros y que podáis entender cuál es nuestra visión de la inteligencia artificial. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Manrique, yo soy profesor titular de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo tengo un perfil eminentemente investigador, aunque imparto, por supuesto, clases en diferentes áreas relacionadas con la inteligencia artificial. Soy profesor de la asignatura de Inteligencia Artificial dentro del grado en Ingeniería Informática
Y dentro del máster universitario en inteligencia artificial imparto la asignatura computación evolutiva, en donde se ven diferentes técnicas evolutivas para la resolución de problemas, sobre todo de búsqueda y optimización. Y dentro del máster en Data Science, que es un máster a nivel europeo, imparto la asignatura Deep Learning junto con otros profesores. Dentro de mis líneas de investigación destacan sobre todo las relacionadas con la computación evolutiva, el mundo Deep, que ahora está tan de moda, y bueno, pues también, aunque no viene al caso en esta charla, técnicas de enseñanza a distancia. Fenomenal. Bueno, no quiero olvidarme de la gente que nos está siguiendo por el streaming, ¿no? Recordaros que tenemos 2 hashtags, Shataka Live Citizen y Inteligencia Prometida, y que podéis mandarnos las preguntas que queráis a través de esos 2 hashtags. Y nada, para empezar y para romper un poco el hielo, pues yo la verdad es que voy a ser como muy directo, ¿no? Últimamente estamos escuchando muchísimo hablar de inteligencia artificial, de hecho la inteligencia artificial está pues, casi en la sopa. Y bueno, para casi cualquier problema que nos encontremos, pues nos encontramos una solución que ahora se promociona con inteligencia artificial. Ya sean las cosas más innovadoras del último año, que tienen más público, que sea gente jugando al Go o al ajedrez, sea para hacer un asistente virtual, sea para reconocimiento de imágenes. No obstante, parece o da la impresión de que estas inteligencias, bueno, pues son de bajo nivel, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No sé, a mí cuando estaba en el colegio me habían prometido androides. Y siento ser un poco así, pero ¿dónde están mis androides? Quiero decir, ¿cuál es el nivel que tenemos? ¿Cuál es el estado de la inteligencia artificial? ¿Y qué va a pasar dentro de poco, ¿no? Pero en el colegio te dijeron cuándo tendrían los androides. La verdad es que no presté mucha atención porque una vez que ya me dijeron lo de los androides ya me vine arriba, pero esa es la pregunta. ¿Cuándo, o sea, cómo estamos en esa disposición? Y conecta mucho con lo que comentaba antes de que tenemos bichos que son súper especialistas en un tema, pero que en el resto de las cosas son... Claro, la inteligencia de dominio está bastante conseguida en dominios muy concretos. Y es posible conseguir sistemas que respondan en apariencia. También el problema que hay es que la inteligencia no es fácil de definir. O sea, no es fácil decir que algo es inteligente o no. En general, optamos por una definición un poco hacia afuera. Decimos que algo es inteligente cuando parece que actúa como nosotros lo haríamos en su lugar. Entonces, hacer que algo parece que actúe de forma más o menos humana cuando el dominio en el que estás trabajando es muy restringido no es demasiado complicado. En general, necesitas como 3 tipos de magia. Uno es la magia de analizar los datos sobre los que trabajar y extraer conclusiones de ellos. Otro es analizar qué es lo que quiere la persona que hagas con esos datos. Y luego la magia central es conectar una cosa con la otra. Entonces, en análisis de datos la cosa está bastante trabajada y hay sistemas bastante buenos. En el análisis de lo que quiere la persona que hagas es un poco más difícil, sobre todo en temas del lenguaje natural, en percepción, es decir, análisis visual, se ha avanzado muchísimo, pero en procesado del lenguaje natural estamos todavía un poco más lejos y luego la parte central, la parte que conecta, está todavía muy verde. Entonces, ahí, en cuanto sacas a la gente de lo que sabe, se pierde. Y de momento todavía queda bastante para eso. Yo creo que quizás si poner las cosas un poco en contexto, la inteligencia artificial es muy joven, es que nace en los años 50 del siglo pasado, no antes, ¿no? Más o menos a la vez que los ordenadores. De hecho, es uno de los primeros intentos que hay. Y ha pasado por altos y bajos. Algunos altos, mucho hype, y es muy cool esto, y para luego unos batacazos tremendos. Entonces, realmente el resurgir, donde estamos ahora, que es un punto muy alto y que de momento no se ve una inflexión hacia abajo a corto plazo, es decir, esto promete ir subiendo, y con todo lo que implica, laboral, socialmente y un montón más de implicaciones. Desde el punto de subida que estamos ahora, no tiene más allá de 5 o 6 años, realmente. Y ha coincidido con el despegar de las 2 grandes tecnologías de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. O sea, hay una parte de inteligencia artificial simbólica, lo que sabemos siempre sistemas expertos, y otra parte que es un poco modelizar cómo piensa el ser humano. Y hay otra parte de la IA que es la que ha modelizado con qué piensa el ser humano, el cerebro, y de ahí los modelos neuronales y las redes neuronales. Y es verdad que hace no más de 6 años o así, realmente que con el proyecto, el primer Brain que hizo Google, el primer intento de crear un cerebro artificial, y luego los proyectos Brain europeos y americanos, que es cuando ha pegado un subidón tremendo.
en gran medida basado en estos modelos neuronales y, como decías antes, en el modelo de Deep Learning, de aprendizaje profundo y tal, que ha dado un vuelco tremendo a lo que se puede hacer en inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, tampoco hay que olvidar otra distinción en la inteligencia artificial, que es la general y la particular, lo que tú comentabas. Es decir, ¿yo puedo simular un comportamiento inteligente? Sí. ¿Yo puedo hacer que una máquina juegue al Go y gane a otra máquina que ha ganado al Go y que esto ya es bestial y que los de Google con TensorFlow se están saliendo con DeepMind? Sí. ¿Puedo hacer que una máquina se comporte como un ser humano? Bueno, ahí es donde la cosa todavía falla. Pero ahí están los believers, la gente que cree, y yo soy uno de ellos, en que sí, en que en un tiempo razonable llegaremos a tener una máquina que tenga conciencia, que ese es el kit de la cuestión, ¿no? La autoconciencia, el saber que una máquina se despierte y diga estoy viva, sea lo que sea la vida, ¿vale? Y entonces podrá funcionar como un ser humano en cualquier dominio. Y lo que tenemos ahora, que como tú bien has dicho, es sistemas que se desempeñan muy bien en aspectos concretos porque es fácil modelizar competencias humanas. Entonces es una máquina que juega al ajedrez muy bien, pero no hace nada más. Sí, bueno, efectivamente yo creo que estamos hablando de dos aspectos de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial débil o estrecha. Es en donde nos encontramos ahora. Las máquinas son capaces de hacer razonablemente bien o son capaces de resolver razonablemente bien problemas específicos para los cuales es necesaria la inteligencia, y eso lo hacemos razonablemente bien. Sin embargo, hasta ahora es en lo que estamos. Decía de los androides, efectivamente nos prometieron androides porque la idea de androide es la de la inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial general, en donde conseguir que un ordenador se comporte como una persona desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? Entonces, efectivamente, ese salto desde la inteligencia artificial estrecha a la inteligencia artificial amplia, bueno, viene del inglés, por eso queda un poco extraño lo de inteligencia artificial estrecha, ¿no? Entonces, bueno, pues ese salto de la inteligencia artificial débil a la inteligencia artificial fuerte o amplia, efectivamente creo que pasa por el conocimiento del cerebro. No sabemos nada acerca del cerebro, no sabemos ni siquiera cómo el cerebro almacena información, no somos capaces de programar dos neuronas para hacer lo que nosotros queramos que hagan, y desde ese punto de vista no conocemos cómo funciona el cerebro. Pienso que la inteligencia artificial fuerte tiene que pasar por un conocimiento del cerebro para que nosotros podamos simular esa, por decirlo de alguna manera, esa máquina biológica. Y luego vienen las preguntas, a lo mejor más de tipo filosófico, de si yo simulo un cerebro, voy a ser capaz o se emanará de ahí otro tipo de comportamientos como la consciencia, es decir, la consciencia procede única y exclusivamente del cerebro, la inteligencia proporciona consciencia, o existe un algo inmaterial que es el que nos proporciona esas características superiores que tenemos los humanos con respecto a las máquinas hoy en día. Yo creo que es una pregunta que está en el aire y que creo que de eso depende el éxito de la inteligencia artificial fuerte. Yo no me atrevo a posicionarme, pero sí que, bueno, queda la pregunta para que, bueno, pues podamos reflexionar, podemos hablar, discutir o incluso pensar para nuestros adentros que la inteligencia artificial fuerte depende de si efectivamente esas capacidades cognitivas del hombre, como es la conciencia, la consciencia, los sentimientos, emanan de la inteligencia y esa inteligencia emana exclusivamente del cerebro, o hay otro tipo de elementos, no sé si posiblemente inmateriales, que también sean responsables de ese tipo de comportamientos. La pregunta la vamos a recuperar para luego, pero en vuestro caso además me interesa mucho, ya que estamos en este aspecto de la inteligencia estrecha, como comentaba, que quizás son los que más os estáis enfrentando ahora mismo en este aspecto, ¿no? Con la inteligencia artificial que tenemos, ¿cómo podemos solucionar los problemas reales o urgentes, ¿no? Más allá de, bueno, de las disquisiciones filosófico-éticas que ahora pasaremos, porque no voy a dejar que os escapéis vivos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo está el patio? Bueno, es verdad, se habla mucho en estos días de la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial fuerte como un mundo, ¿no?, en el que los robots van a dominar a las personas, y quizá hay una visión un poco que va un poco más allá de lo que tenemos en la realidad, ¿no? Nuestra visión es distinta. Nosotros creemos que esto genera oportunidades y oportunidades para todos, y justo cuando estabais hablando a mí se me ocurría un ejemplo muy reciente, que es una aplicación, la aplicación de Detective, que hemos presentado recientemente. Se trata de un desarrollo que se ha hecho entre Samsung y Change Dyslexia, que es capaz de detectar el riesgo de que una persona padezca un trastorno de comprensión lectora, es decir, dislexia, a través de un test que está basado en realidad en inteligencia artificial.
hemos hecho más de 80.000 test. En solo 15 minutos podemos determinar si una persona tiene probabilidad de tener dislexia o no. Y esto también es inteligencia artificial. A lo mejor no es un androide, pero bueno, ya promete. Y estamos ahí viendo ya pues las primeras cositas que nos indican de dónde va a venir el futuro. La base ya está preparada. La base de la inteligencia artificial tiene que estar formada siempre por un almacenamiento, incluido el cloud, por unos algoritmos inteligentes que sean capaces de aprovechar esa gran base de datos, y eso ya existe. Nuestra compañía, bueno, pues sabes que tiene su propia división de semiconductores, trabajamos la tecnología de 10 nanómetros y, en definitiva, tenemos un equipo, como decía, de muchísimos ingenieros que están ahí todo el día pensando en esos algoritmos que puedan sacar partido a esa inteligencia artificial. Yo creo que la base está ahí, pero también es muy importante no perder de vista cuál es la perspectiva, y es decir, qué queremos hacer con esa tecnología, dónde queremos llegar. Y en este punto, pues yo creo que el beneficio de la inteligencia artificial es mejorar la vida de las personas. Y es en eso en lo que estamos ahora. Bueno, por mi parte, por la parte de Huawei, pues sí que es verdad que recientemente hemos hecho una apuesta muy fuerte por la inteligencia artificial con nuestro último dispositivo. Al final, por la parte que nos toca, sí que es cierto que, claro, hay muchísimas máquinas que van a incluir inteligencia artificial porque es hacia lo que va el futuro, bueno, presente prácticamente. Pero no tenemos que olvidar que pues, compañías como las nuestras, al final, vivimos del smartphone, el 80% del día estamos pegadas a un smartphone, con lo cual lo que pretendemos desde la compañía es ofrecer beneficios y facilidades de cara al usuario que posee uno de estos equipos, pues por ejemplo relacionado con el machine learning, que es algo tan importante, ¿no?, que está tan de moda en la inteligencia artificial. Pues cómo hacer, a día de hoy es verdad que tú adquieres un smartphone y lo adquiere otra persona y es el mismo. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde Huawei es que el smartphone se adapte a cada usuario y en función del aprendizaje, del machine learning, de la inteligencia artificial del equipo, se pueda adaptar a cada usuario en el uso de aplicaciones, de consumo y de rendimiento. Por otro lado, es verdad que nosotros aplicamos la inteligencia artificial, digamos que en nuestro negocio, a día de hoy de los smartphones, lo que hacemos es que tenemos, digamos, 3 patas, ¿vale?, para la inteligencia artificial con nuestro nuevo procesador. Uno de ellos se dedica exclusivamente a la velocidad. Lo que nos otorga es mayor velocidad porque tenemos un procesador con una unidad de inteligencia artificial propia. Es decir, hardware por primera vez en un dispositivo Android que nos permite pensar más rápido, ¿vale?, que no depende solo de la nube, sino que automáticamente ejecuta las tareas que van en el propio procesador, con lo cual todo va más fluido. Esa es una de las patas. Otra de las patas que estamos utilizando es el consumo. Al final, con el Machine Learning nos permite analizar el uso de cada consumidor en función de las aplicaciones que él más utiliza. Entonces, es inteligentemente capaz de adaptar los recursos para que el dispositivo consuma menos. Y por otro lado también lo que hemos hecho es nutrir a la cámara de fotos, que al final es nuestro día a día y al final no podemos vivir sin la fotografía, es algo que está muy de moda. Y pues la inteligencia artificial también la aportamos en forma de hardware a nuestra doble cámara y es capaz de detectar incluso las escenas sin necesidad de que tú tengas que preocuparte de cambiar de modo, sino que si le vas a hacer una foto a una persona, él detecta que es una persona. Si le vas a hacer una foto a una planta, él detecta que es una planta, a un animal, entonces automáticamente ajusta los parámetros para ofrecerte lo mejor sin que tú tengas... Digamos que la inteligencia artificial, por la parte de Huawei, no es que solo piense como un ser humano, sino que se adelanta al pensamiento de un ser humano. A lo que tú harías, lo hace automáticamente. Bien. Reconozco que a lo mejor he empezado como muy reivindicativo al principio. Acepto la enmienda, pero me parece muy interesante lo que estabais comentando y relacionado con que al final, bueno, pues llevamos pocos años en el asunto. Entonces, no os voy a preguntar cuánto, o sea, qué podemos esperar en los próximos 5, ¿no? O si vamos a conseguir que la próxima inteligencia artificial tenga conciencia, pero sí preguntarnos, ¿no? Un poco por lo que venimos. ¿Hacia qué tipo de inteligencia debemos trabajar en los próximos años, ¿no? O sea, atendiendo un poco a la tecnología como está y a lo que estamos viendo, teniendo en cuenta que no somos adivinos, no tenemos ninguna inteligencia artificial que se llame Nostradamus todavía, ¿hacia dónde debemos trabajar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las líneas en las que debemos de centrarnos? Pues, sí, vale. Bueno, dice John McCarthy que la inteligencia artificial fuerte
la obtendremos de aquí a 5 o 500 años, lo digo por lo de las previsiones, ¿no? Entonces, pero es un mensaje positivo porque significa que la vamos a conseguir. Lo que pasa es que evidentemente no sabemos cuándo, ni tenemos la bola de cristal, ni nada. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que podemos trabajar en dos direcciones. La primera la comenté antes, creo que es muy importante conocer cómo funciona el cerebro. No sabemos nada acerca del cerebro. Creo que las técnicas de inteligencia artificial que ahora están dando muy buenos resultados, como es el mundo de las redes de neuronas artificiales, en donde bueno, pues tratamos de simular el funcionamiento del cerebro mediante un modelo matemático, pero la realidad es que sabemos muy poco acerca del cerebro, por tanto, ese tipo de simulación es vaga. Entonces, lo que primero que necesitamos saber es hacer estudios acerca de cómo funciona realmente el cerebro, ¿vale? Cómo, no sé, cosas tan sencillas como cómo se almacena la memoria en el cerebro, que no lo sabemos. Y luego también creo que sería interesante trabajar en otro tipo de arquitecturas de computadores. Es posible que las arquitecturas actuales, que están basadas en el diseño von Neumann, es posible que no se adapten totalmente a la resolución de problemas mediante técnicas como la inteligencia artificial. Y quizás debamos de trabajar también en arquitecturas de computadores alternativas, además de las que ya tenemos. Incluso podríamos pensar también en computadores biológicos, ¿vale? Que es un tema que también trabajamos en la universidad, el cómo poder modificar el ADN de las células para que puedan realizar cómputos y de ahí pues pasar a sistemas como, por ejemplo, los tejidos artificiales, los smart tissues, ¿vale? Que, por ejemplo, puedes rasgar y entonces se arreglan solos, ¿no? Es decir, pensar, creo que ahí hay dos líneas de trabajo, ¿no? Que es el tema de nuevas arquitecturas neuronales, nuevas arquitecturas de computadores, estudio del cerebro y luego, bueno, pues lo que nos toca a nosotros como informáticos, yo tengo formación de informática, pues es el seguir trabajando en nuevos algoritmos, en nuevas heurísticas que puedan resolver distintos tipos de problemas, porque también hay investigadores que piensan que un pequeño cambio en la inteligencia artificial estrecha podría llevarnos a un gran avance hacia la inteligencia artificial más general. Entonces yo creo que podríamos ahí abrir como tres líneas de trabajo, ¿no? La parte fisiológica del cerebro, la parte biológica o la parte de arquitectura de computadores, podríamos decir, y luego pues la parte de inteligencia artificial con el descubrimiento de nuevas técnicas, nuevos algoritmos, nuevas heurísticas. Bueno, yo creo que hay como tres líneas de avance, como cada uno dice sus tres, yo voy a decir las mías. La primera, si nos fijamos, lo que ha hecho la ingeniería ha sido siempre sustituir capacidades del hombre por capacidades de las máquinas, ¿vale? Desde las excavadoras, nadie se le ocurre ya hacer una zanja a mano, salvo que te toque porque no hay más remedio, pero las máquinas han ido sustituyendo músculos humanos, ¿vale? Potenciales humanos por máquinas. Entonces, la inteligencia artificial hace lo mismo y lo que podemos ver de aquí a los siguientes años es que cada vez va a haber más capacidades cognitivas, más cosas que el humano hace como tareas de nivel superior que van a ir haciendo las máquinas en nuestro día a día. Es decir, nos vamos a ir rodeando cada vez más de adminículos, de dispositivos o de capacidades de los móviles, que yo creo también que es pues una vía muy razonable de ver el futuro, que va a hacer cada vez más cosas de las que hacíamos nosotros. Parcialmente, o sea, cada cosa a su lado y tendremos un asistente que nos ayudará a no sé qué y otro, todo eso. Yo creo que la segunda vía es dar inteligencia a las cosas, y eso es el IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas, que es llevar la inteligencia no ya a la propia commodity nuestra, sino llevarlo a que el mundo que nos rodea sea más inteligente para nuestro beneficio, evidentemente, pero no es algo ya que directamente sea algo para nosotros, sino algo de lo que beneficiamos directamente, que es, pues bueno, desde la rumba esta que va sola limpiando el suelo, ¿vale? Eso es una inteligencia específica que hace cosas aparentemente muy inteligentes, como limpiar el suelo. A mí, que alguien me limpie el suelo por mí me parece inteligentísimo, yo no tengo ningún problema con eso, pero vamos a las redes de sensores, wearables, ropas y tal, que son dar inteligencia a cosas que ahora no lo tienen. Entonces, primera vía, sustituir cada vez más capacidades nuestras, quitarnos trabajo a nosotros. Eso no necesariamente es bueno, pero bueno, es así. Segunda, dar inteligencia a las cosas. Y la tercera es crear la inteligencia. Y eso es algo en lo que hay gente, como la gente Singularity University, que dice que para 2045 se producirá el punto de singularidad que ellos llaman, que es ese momento en el que por primera vez la inteligencia de una máquina superará a la inteligencia de un hombre.
Ahí hay que definir qué es inteligencia, y hay que definir qué es máquina y qué es conciencia y todo eso. Pero bueno, hay gente razonablemente bien posicionada, como Raymond Kurzweil, que es uno de los gurús, uno de los profetas de la inteligencia artificial fuerte, que es el director, el CTO, el Chief Technology Officer de Google, tampoco no es nada, ¿no? La Singularity University está financiada por la NASA y por Google y por Microsoft, o sea que tampoco estamos hablando de 4 locos, no, gente con la cabeza muy bien amueblada, en general. Sí, porque Raymond Kurzweil toma 90 pastillas al día para no envejecer. Eso quizás habría que hacérselo ver. Pero fuera de eso, en lo que es en general el ámbito de la IA, hacen pronósticos muy... Bueno, José Luis Cordeiro, que está cada 2 por 3 en la televisión, hablando de que vamos a ser inmortales dentro de poco y también. El transhumanismo, todo eso conduce a una especie de predicción de que para mediados de este siglo se podría llegar a un momento curioso, cuando menos. Entonces, frente a algo que es habitual y que podemos entender, que es que cada vez haya más máquinas que hagan cosas inteligentes o que cada vez haya más ropa inteligente, que no nos supone un esfuerzo de, bueno, estamos acostumbrados a que poco a poco nos van sustituyendo y nos van dando facilidades, encontrarnos en un momento dado con que una máquina piense, eso va a suponer un shock tremendo. Y yo creo que llegaremos, tarde o en 5 o en 500 años, o en el 2045, como pronostica la gente, pero nos encontraremos delante de una cosa a la que, bueno, los problemas ya filosóficos y éticos son tremendos, ¿no? Le damos derecho de vida a una máquina que piensa, puede votar, es mejor que nos gobierne una máquina teóricamente imparcial, puede cometer un asesinato, es objeto de derecho, no lo es. Coño, es que si piensa, eso ya es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, digamos que yo veo esas perspectivas, las del día a día, que van a ser alucinantes, y luego eso otro que ya solo por sí es impresionante la posibilidad. Bueno, yo coincido con mis compañeros en casi todo. Creo que sí estaremos aquí para verlo, esas máquinas inteligentes. Yo pienso llegar al 2045, ¿eh? Sí, vamos, voy a intentarlo como sea. ¿Con 90 pastillas? No. Yo espero que sea antes. La verdad es que ya vemos los primeros brotes verdes. No es extrañar cuando abrimos el smartphone y vemos lo que queremos ver ahí, en función de quiénes somos, de nuestros gustos, de nuestras prioridades, de la hora del día que es, tener información a través de la cámara, de lo que queramos, un recordatorio en función de la ubicación. Y es que las máquinas empiezan a ser ya inteligentes. Pero es verdad que el fin último de todo esto es que sean tan inteligentes como nosotros, o se acerquen, ¿no? Siempre y cuando sean conscientes de que son una máquina, porque ahí también hay una frontera que les deberíamos dejar clara. Todo esto al final pues es información, es que se parezcan cada vez más a nosotros y saber controlarlo. Y va poquito a poco. Se trata de que nosotros no tengamos que dirigirnos a la máquina o hablarle como una máquina, sino que se comporten como una persona y que puedan interactuar con nosotros. Y yo día a día al menos tengo la sensación y constato que está ocurriendo. Por lo tanto, espero que sea un poquito antes de esa fecha del 2045. Bueno, yo por mi parte ya voy a dejar un poco al margen el tema de los smartphones, aunque no se ha puesto el ejemplo aquí, y voy a hablar en nombre de otra compañía, ¿no? Pero es muy importante porque al final, por eso decía que es el presente, pues en realidad nunca se pensó, ¿no?, que se iba a poder clonar una oveja, o en realidad nunca se llegó a pensar que un coche iba a poder conducir y aparcar por ti. Es verdad que lo primero que sucedió es que los coches se aparcaban solos, lo veíamos en los anuncios y demás, pero es que ahora ha llegado pues una compañía como Tesla, ¿no?, que ha hecho una apuesta muy fuerte en la inteligencia artificial, en la que un vehículo es autónomo, y al final pues es verdad que el deep learning está más desarrollado, ¿vale? Y sí que es verdad que al final depende de algoritmos, que el dispositivo es consciente y sabe lo que tiene que hacer en cada momento, pero esto de la percepción es lo que todavía tiene que evolucionar más. Y en el caso de los coches, los vehículos de Tesla, pues se demuestra que se va hacia un camino bastante ya bien sembrado, en el sentido de que un vehículo es capaz de conducir por ti y a través de los sensores automáticamente responde. O sea, la percepción en la inteligencia artificial está avanzando bastante. Yo creo que para ver un poco el futuro también tenemos que mirar cuáles son los límites de las tecnologías que se están desarrollando ahora. Es decir, el aprendizaje profundo ha explotado ahora pues por varias razones. Una de ellas es que ha habido mejoras algorítmicas y procesos que hacen que los sistemas entrenen mejor y consigan no sobreentrenar.
También hay otro que es que hay mejoras de hardware, que han conseguido que cosas que antes necesitaban meses para poder entrenar, ahora las puedes hacer en días. Pero luego la razón más importante básicamente es Internet. Porque estos sistemas son tremendamente necesitados de datos. Es decir, aprenden mucho porque se basan en la experiencia de miles de millones de datos para conseguir acumular ese entrenamiento. Y eso se enfrenta al límite de que en algún momento ya no tendremos más experiencia de la que aprender. Recoger datos es pesado. Gracias a Internet mucho de eso se ha resuelto, pero no todo. No todo está en Internet. Y los sistemas, para que aprendan, pues o buscamos nuevas maneras de conseguir datos de forma masiva o encontramos sistemas que sean capaces de aprender con menos datos. Es decir, que un sistema automático sea capaz de reconocer gatitos en Internet es fantástico, pero si lo has alimentado con cientos de miles de gatos, pues tiene un poco menos de mérito que un niño que con ver media docena de gatos ya sabe lo que es un gato. Entonces, en esa parte en la cual los seres humanos podemos trabajar con mucho menos datos de los que trabajan los sistemas que están actualmente, es algo que habría que desarrollar más. A mí me ha gustado mucho el ejemplo que ponía Fabio y me estaba acordando, según lo estaba contando, de lo que me ha costado llegar hasta aquí con mi coche. Ha sido horrible. No podía aparcar, lo he tenido que dejar al otro lado de la Castellana. Por la polución no es fácil estar en Madrid. Estaba pensando que seguramente los 5 ponentes que estamos hoy aquí hemos venido de ubicaciones parecidas, al mismo sitio, a la misma hora, y no lo sabíamos. Si hubiera habido un coche con esa inteligencia capaz de saber que vamos a venir al mismo sitio, haber hecho esa ruta y aparcarse solo, no haber tenido que ir a buscar un parking, que no estuviese lleno completo y nos hubiese dejado aquí a los 5, imaginaos el beneficio que hubiera supuesto esto para todos nosotros, ¿no? Os veo muy positivo, así que voy a ir a lo que es el centro de lo que no me deja dormir a mí por las noches. Bueno, a mí, ni a Elon Musk, ni a Stephen Hawking, ni a Bill Gates. Vamos a morir todos. Bueno, igual es un poco violento plantearlo así. Sí, la respuesta es sí. Sí, bien. En 2045. Vamos a morir todos y posiblemente antes de 2045. No, pero sí se plantea, a la hora que estamos hablando, que tiene mucho potencial. Bueno, no sé. Yo no. Bien. Estoy muy negativo, ¿eh? Estoy muy negativo. Lo que... Bueno, que nos llegan muchas noticias diciéndonos, oye, cuidado, ¿no? Cuidado con este tema. Y bueno, y la verdad es que suscitan dudas que son interesantes, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos programar la ética al modo un poco de las leyes de la robótica de Asimov? ¿O hasta qué punto la ética surge de una especie como de racionalidad operatoria que va a ser propia de... O sea, que va a emerger de forma natural ¿no? de las máquinas y entonces, bueno, dentro de 4 días simplemente vamos a ser el número ese que no cuadra en el balance y Matrix, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la misma potencialidad, ¿no? que estamos hablando, ¿no? nos supone un problema ético a la hora de desarrollar este tipo de tecnología o no? Pues hombre, yo creo que hay que distinguir entre los problemas éticos derivados de usar la tecnología, ¿vale? Si nosotros hacemos hace no mucho un reportaje, una noticia en Shataka, esto es la nota comercial, de un robot ruso de combate. Bueno, a ver, si el tío, el robot, no es un tío, pero fíjate, ya se te escapa lo de decir eso, el robot tenía una puntería disparando tremenda. Le daban, no era que el robot disparara, era que cogía una pistola y disparaba, ¿no? Iba andando, se paraba, apuntaba y ¡plaf! No fallaba ni un tiro. Esos son algoritmos de visión artificial, de un montón de algoritmos por dentro. Entonces, claro, la componente ética derivada de ¿para qué voy a usar eso? Eso es muy peleagudo, ¿no? Y hay un montón de cancha para discutir si cualquier... Pero es lo mismo que en cualquier ciencia. Ahí es en cualquier ciencia, en biotecnología, en nanotecnología, en genética, es el mismo problema, ¿no? Yo sigo preocupado por la otra, el problema ético intrínseco a la inteligencia artificial, no a las aplicaciones. Es decir, si una máquina es consciente, toma conciencia y piensa, tú ya no le programas la ética. O sea, de alguna manera tomará decisiones éticas o no, pues dependiendo de si es una máquina, es una conciencia que vamos a enseñar, ya no entrenar, sino enseñar, si va a aprender. Pero de luego ahí ya no está en nuestras manos programar un if, vas a hacer algo mal, then párate. Ya no. O sea, si estamos hablando de verdadera inteligencia artificial, o sea, de emergencia de conciencia, eso es otro tema distinto. Yo creo que mientras sea IA débil, esta que nosotros podemos programar y controlar,
Lo que preocupa es para qué la vamos a usar y cómo la vamos a usar, ¿no? El problema de Tesla, de si el cochecito en cuestión decide matar a una persona mayor o a una niñita, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿decide matar a una niñita o al conductor? Cuidado. Pero cualquiera de esos dilemas tienen una respuesta en el ámbito de la ética humana. El problema es cuando ya no hablamos de ética humana. El problema es cuando, digamos, la máquina piensa y tomará sus decisiones y tú ya no puedes programar todas las posibles opciones que lleva a elegir. Yo creo que tendremos problemas importantes bastante antes de llegar al tema de la conciencia, porque lo difícil de esto es ser capaz de establecer las reglas por las cuales estos sistemas tienen que gobernarse. Cuando creas un sistema con inteligencia, pues tienes que verificarlo. Bueno, tienes que hacer varias cosas. Primero haces la verificación, que es, he creado yo el sistema que está de acuerdo con las reglas que yo le he puesto, pero luego tiene la validación. Las reglas que yo le he puesto son correctas. Y eso es un problema mucho más difícil, porque ya no es problema de la máquina, es problema tuyo que se han definido esas reglas. Hay un ejemplo muy tonto que se relaciona con las aspiradoras que mencionabas antes, que si yo tengo una aspiradora que la he programado para que absorba la mayor posible cantidad de suciedad, pues si el algoritmo es suficientemente inteligente, puede resolver eso simplemente con que absorbe un montón de basura, la escupe otra vez y la vuelve a absorber, porque eso maximiza la cantidad que está absorbiendo. ¿Qué ha pasado? Que la regla que le he puesto no es correcta. Tenía que haber puesto la regla de maximiza la limpieza del entorno. Entonces, el definir esas reglas, en cuanto el sistema es un poco complicado y hace muchas cosas, se convierte en un problema en sí. Y ya no es el problema de lo que hace el algoritmo, es de cómo defino yo las reglas por las cuales tienen que gobernarse. Y eso no hace falta que el sistema sea consciente. Obviamente, si es consciente, el problema es más grave. Pero antes de llegar a eso, ya tenemos que resolver esto, que es algo en lo que hay gente que está trabajando porque no está resuelto. No, bueno, sí, básicamente, efectivamente, yo estoy de acuerdo con los dos. Efectivamente, yo creo que se hace camino al andar y creo que iremos viendo, ¿no? Y que igual que nosotros hemos sido capaces de desarrollar unas leyes en las que podemos convivir, y esas leyes es el fruto de muchísimos años de evolución y de aprendizaje, pues lo mismo pasará con las máquinas. Según las máquinas vayan mejorando, según las máquinas vayan avanzando en sus capacidades cognitivas, pues evidentemente tendremos que ir desarrollando una serie de leyes que sean capaces de gobernar esas máquinas. Entonces, bueno, las leyes de la robótica entiendo que son leyes novelescas. Claro, dice que eso de que no se puede hacer daño a los humanos o que un robot no puede hacer daño a un humano, pues bueno, pues depende, ¿no? Porque a lo mejor le rompes una pierna para salvarle la vida, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para una novela está fenomenal. Nosotros tenemos un cerebro asociativo que te dice no se puede hacer daño a los humanos y nos parece fantástico, ¿no? Porque claro, entonces nos imaginamos todo lo bonito que hay, con 4 pinceladas nos imaginamos una realidad en la cual pues efectivamente los humanos no se les debe hacer daño, pero claro, cuando hay que hacerles daño para salvarles la vida, es decir, si metemos un poco más abajo la razón, entonces nos damos cuenta que a lo mejor esas leyes son demasiado sencillas, evidentemente son vagas y sirven perfectamente para una novela, pero la realidad creo que, bueno, pues mi posición es que se hace camino al andar, que iremos viendo, que tendremos que ir desarrollando esa normativa, esas leyes, esas reglas, según vaya avanzando la ciencia. Y bueno, comentando eso, porque era un tema que ha comentado Álvaro antes también, no sé si os habéis enterado de que Arabia Saudí ha tenido la iniciativa de darle la ciudadanía a Sofía, se llama, Sofía, sí. que lamentablemente me parece que va a ser la mujer con más derechos del país, una cosa un poco extraña, pero si no, o sea, plantea lo que venía diciendo, hasta qué punto esos temas no son una cosa de se hace camino al andar, sino que los estamos viviendo aquí y ahora. O bueno, simplemente eso es una campaña de marketing muy bien orquestada, o bueno, no tan bien orquestada por parte de nuestros queridos amigos de Arabia Saudí. Pues sobre Corea, por ejemplo, en su parlamento ya ha votado leyes para dar derechos a los robots. No derechos humanos, entendido, pero bueno, es que todo es complejo, porque claro, los animales tienen derechos, por ley. Tú no puedes maltratar a un animal. Entonces, un robot que medio piense, entendido medio piense como lo que estamos hablando aquí, ¿tiene más derechos que un animal o menos derechos que un animal? ¿Es más inteligente que un animal? ¿Hace cosas más parecidas a nosotros? ¿Tiene más derechos? ¿Menos que nosotros? ¿Hay una gradación de derechos y tal? Porque luego, si habéis visto alguna vez algún vídeo de estos de Boston Dynamics, que es una empresa que compró Google y que como no le gustó la imagen que proyectaba, la vendió, pero son unos robots imponentes.
que hacen cosas tremendas y no tienen mucha inteligencia, ¿eh? Lo que tienen es una muy buena robótica, que son cosas distintas, pero hay un vídeo especialmente particular en el que el pobre robot, y digo pobre porque es que yo esto lo pongo en clase los primeros días siempre, y no falla todos los años, el pobre robot, que es un bípedo bastante feo, pero tiene brazos y piernas, se le reconoce, ¿no? Va a coger una caja del suelo y hay un señor que le pega un empujón y lo tira. Y luego se levanta, va a coger la caja y el señor le tira la caja y entonces el robot va por la caja y todos mis alumnos y yo y todos nosotros si lo vemos diremos, joder, ¿no? Es el tío, ¿no? Y es una máquina. Y además no tiene nada de ni conciencia ni inteligencia ni nada. Es una máquina de lo menos pensante que hay, muy bien diseñada, ¿no? Entonces, claro, todo el tema de los derechos humanos extendido ahí es un problema muy, muy serio, muy serio. Y eso tiene todo tipo de consecuencias. Claro, porque además no es tan fácil apagar el robot, ¿no? También hay unos estudios muy interesantes en los que el robot te pide que no lo apague y mucha gente no lo apaga, es decir, le da pena. Empatizamos muy fuertemente sí, hay un estudio psicológico de que no lo apagas si un ordenador lo apagas, pero si el ordenador antes de apagarlo te dice no me apagues, pues te lo piensas. O sea, basta con que humanice o humanicemos nosotros, es decir, le demos nosotros, no en la máquina, nosotros le atribuyamos características humanas a aquello para que le demos los derechos de un humano. Y legalmente no los tiene, o sea, apagar un ordenador todavía no es delito, ¿no? Otras cosas sí, pero esto no. Y por ejemplo, lo que decías de Stephen Hawking o Elon Musk, ¿no? Claro, eso es la hipótesis Terminator. Eso es decir, es que la primera cosa que hace una máquina cuando te da conciencia es cepillarse a los humanos porque le estorbamos. Hombre, eso yo creo que es ciencia ficción, ¿vale? Eso creo que es ciencia ficción. Pero bueno, pero podría, me imagino que al final una máquina con conciencia puede llegar a esa conclusión. Otra cosa es que le dejemos o no. Sí, yo creo que en el tema de inteligencia artificial, pues los ingenieros, los tecnólogos tenemos mucho trabajo, pero los abogados tienen un montón de trabajo también. Porque no está nada claro cómo va a evolucionar esto y además todo esto tiene un montón de ramificaciones. Le has comentado muchas veces el problema este de los coches que conducen automáticamente, pero es que desde el punto de vista de derecho, legislación y quién es responsable de qué, se puede complicar hasta el infinito. Si el coche está programado para respetar unos ciertos derechos porque el dueño del coche está de acuerdo con ellos, pero el dueño del coche sube a un amigo, tiene que hacerle firmar al amigo que está de acuerdo con la política de derechos de riesgos que va a seguir el coche cuando conduzca de forma autónoma, pues o cómo haces para redistribuir la carga, porque muchas veces realmente lo que dicen es consigues que con coches automáticos, pues no sé, tienes 10.000 accidentes muertos al año y cambias todo por coches automáticos y lo reduces todo a 5.000 accidentes al año. Es fantástico, pero lo que va a pasar es que va a tener 5.000 demandas de los accidentes porque en ese caso el accidente se puede atribuir a una causa mecánica y entonces te demandan a la empresa de automóviles. Es decir, que desde el punto de vista de legislación y desde el punto de vista incluso de sociedad, esto tiene que evolucionar mucho todavía y el problema que hay es que no sé si nos está dando tiempo, porque la tecnología va muy deprisa. Bueno, yo simplemente porque no puedo no contestar. No, simplemente quiero decir que una máquina es que no tiene dignidad. O sea, es que nosotros somos personas y las máquinas no. Entonces, a partir de ahí, creo que es así de sencillo. O sea, quiero decir, una máquina no tiene derecho porque no tiene ninguna dignidad y no tiene más. Y nosotros somos personas, ellos no. Yo creo, en línea con lo que dicen mis compañeros, que efectivamente todo sistema tiene sus leyes, aunque no sea tecnológico, la propia naturaleza tiene sus leyes y en el camino nos vamos a encontrar con que vamos a tener que contemplarlo, ¿no? Pero no olvidemos que esas máquinas las creamos los seres humanos y a día de hoy todo lo que estamos contando y a día de mañana yo creo que va a ser un poco de ciencia ficción porque seremos capaces de controlar ese comportamiento. Hay que diseñar los mecanismos necesarios para que favorezca nuestra vida y para que contribuya a que esto sea más positivo y no todo lo contrario. No creo que vayamos a ser tan estúpidos de cargarnos lo que al final pues para lo que estamos trabajando, ¿no? que es poner la tecnología al servicio de las personas y no al contrario. La máquina no tiene dignidad. En un momento dado diseñaremos otra que machaque a aquella que venga en contra de nosotros. Hombre, la capacidad humana de ser estúpida no hay que desestimarla, ¿eh? Otro punto importante a tener en cuenta, sí. A mí me ha gustado la máquina no tiene dignidad.
sí que es cierto que a todos como que nos da, incluso los que nos dedicamos a todo este círculo, ¿no?, de la inteligencia artificial, sobre todo ahora, como que da un poco de miedo por el propio nombre y pues lo que contamos aquí en general de casos que han sucedido. Y hombre, a mí me viene a la mente, por ejemplo, pues el proyecto de Facebook, ¿no?, de estas dos máquinas virtuales, estos dos robots, vamos a llamarles, que se les dejó al aire libre para que se comunicasen entre sí mediante inteligencia artificial. Entonces, lo que pasó con el tiempo es que al final esas máquinas comenzaron a tener un tono agresivo entre ellas dos. Entonces, Facebook tuvo que desconectar estas máquinas. Pero bueno, al final esto no es que nos tenga que dar miedo, es que yo pienso que todo tiene un testing y desde luego no va a ser desde el principio que ya las máquinas van a ser todo perfecto, sino que tendrá que haber una serie de procesos, igual que pasa con el ejemplo que hemos puesto de los coches inteligentes, por así decirlo, y con todo lo demás va a suceder lo mismo. Pues el caso de los drones, cuando los envíos lleguen por el aire, que lo veremos todos antes del 2045, lo aseguro, pues al final también van a tener que tener un motor de inteligencia artificial porque habrá una serie de patrones, ¿no?, y de instrucciones que deberán seguir, pero hay cosas, factores que estarán entre medias que de repente sean diferentes a lo que está estipulado en el propio robot. Entonces, pues bueno, todo esto no hay que temer, son cosas que pasarán. El problema de diseñar una máquina o un sistema capaz de aprender es que tienes que tener cuidado con lo que aprende. Y en ese sentido no es muy distinto de un niño. Si os acordáis, hace unos cuantos meses pasó el papelón que hizo Microsoft con el bot este que sacó, se llamaba Tay, creo, que lo sacó para experimentar ahí con un chat en Twitter, y enseguida lo que hizo es aprender a ser racista. El robot lo hizo, o sea, el bot lo hizo bien. Lo que pasa es que se rodeó de trolls que no hacían más que enseñarle cosas que no debería aprender. Pero claro, si está diseñado para aprender, lo aprende. Entonces, en cuanto sueltas algo que se relaciona con las personas, pues claro, es que a las personas les enseñamos cosas buenas y cosas malas. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas que podéis hacer aquí, recuerdo los hashtags que son Inteligencia Prometida y Shataka Live Citizen. Os invito a dar un paso más aún hacia adelante, hacia la ciencia ficción. Ayer concretamente, escuché una cosa muy curiosa, ¿no?, del Papa Francisco, que comentaba que le iban a quitar el Nihil Obstat, es decir, Chardin, que es un jesuita, era paleontólogo y era geólogo y fue, por decirlo así, el creador o el desarrollador de lo que después ha tomado forma del que comentaba antes, del transhumanismo. Fue el que creó la idea de punto omega, ¿no?, que es un poco la singularidad. Y entonces, concretamente, el Papa Francisco comentó el otro día que, bueno, la Iglesia lo había... sí, y había dicho que iban a estudiarlo de nuevo porque se habían dado cuenta de que que su propuesta teológica y en su propuesta filosófica se había enfrentado hace, pues, 50 años cuando murió, a problemas que ahora estaban viendo que son de verdad. Entonces, bueno, enlazando con lo que comentábamos antes del transhumanismo, o bueno, de cómo se va a conectar esta inteligencia, cómo se va a introducir la inteligencia artificial dentro de la evolución y cómo vamos a coevolucionar juntos, os voy a pedir que os mojéis un poco antes de pasar a las preguntas. ¿Qué podemos esperar a más largo plazo? Pues hombre, si haces caso a la Singularity University, todo. Para el 45 ya nos han ganado y para el 50, pues no lo sé. La verdad, hay una confluencia de ciencias y tecnologías varias. Una de ellas es la inteligencia artificial, otra es la nanotecnología, la genética, que lo que hace es que hay máquinas cada vez más humanas y humanos cada vez más mecanizados, sin ningún juicio moral al respecto. Es un cyborg es un organismo cibernético, es decir, un humano ampliado o mejorado. Le puedes poner la palabra, el adjetivo que quieras. Pero hay una confluencia en los dos sentidos. Es decir, hay máquinas que con la potencia de cómputo y de cálculo de la máquina queremos, eso es la visión de inteligencia artificial fuerte, ¿no? Queremos que acaben pensando como un humano, es decir, siendo un humano, y hay humanos que desde su humanidad quieren dotarse de esas ventajas que te ofrece la máquina, ¿no?, en los complementos. Entonces, cualquier cosa, no por hacer propaganda, pero hay un libro de un señor que escribe muchos bestsellers así de gordos, que el último se llama Origen, y que justamente, bueno, de aquella manera, pero es curioso que ya plantee ese tema y es curioso porque es un libro de una novela, un bestseller totalmente generalista,
Pero el key de la cuestión es decir, es que ¿a dónde va la humanidad en esta confluencia hombre-máquina? Que ya digo, no solo la inteligencia artificial, ¿vale? También está la nanotecnología por ahí, la genética, la biología molecular y un montón más de ciencias que están confluyendo en dar un humano mejorado. No sé si para el 2045 o para el 50, ¿vale? Pero yo creo que sí, que esa confluencia va a llegar a algo nuevo. Y ahí ya sí que se dispara la ciencia ficción. Va a ser una especie nueva, van a ser estos humanos que entonces los de ahora no vamos a ser nada comparados, como neandertales y cromañones, va a ser solamente un paso cuantitativo pero no cualitativo. Eso sí que es para novelar lo que queramos. Yo sí que creo que la inteligencia artificial en general llegará. No, estoy un poco en el rango de tiempos que ha mencionado él, pero llegará porque es posible. Es posible hacerlo porque, para empezar, los seres humanos tampoco somos tan inteligentes. Es decir, estamos llenos de sesgos, de problemas cognitivos, de cosas que realmente no son lo que tenemos que emular en un sistema de inteligencia artificial, a no ser que queramos que cometa los mismos fallos que nosotros. Y luego, porque suponiendo que es posible, las fuerzas de la economía lo van a conseguir, porque aparte de ser posible, produce ventajas a corto plazo. Entonces, esas ventajas a corto plazo va a producir que se siga investigando, que se siga trabajando y que se siga invirtiendo en ello. Y eso, pues, como objetivo último, pues llega a sus límites, claro. Yo creo que la clave está en lo que tú decías, en la cooperación, en la co-creación y el aprovechar en esa confluencia que tiene que tiene el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Y es que al final, si nos aprovechamos de esa posibilidad de colaborar y de co-crear juntos, pues es cuando vamos a conseguir algo que sea realmente útil. Bueno, primero el presente. Yo soy muy mal predictor, porque además, yo soy malo prediciendo cosas. Además, seguro que lo que diga va a ocurrir lo contrario. Menos mal que no nos acordaremos de lo que he dicho, porque si no... Pero bueno, hoy en día lo que hay, la inteligencia artificial se sustenta en modelos matemáticos que tratan de modelar la inteligencia. Eso es lo que hay hoy. Si alguna vez conseguimos la inteligencia artificial general, que puede ser posible, lo que está claro es que eso va a explotar. Es decir, en el momento que si definimos la inteligencia artificial general como un tipo de inteligencia que es parecida a la nuestra, eso va a explotar, porque eso va a ocurrir a causa de un ordenador que tiene mucha mayor capacidad de cómputo que nosotros, que va a realizar las operaciones mucho más rápido que nosotros. Es decir, nuestro cerebro, es verdad que realiza un 4.000.000 de operaciones por segundo, pero también es cierto que su velocidad de transmisión de datos es lenta. Consume muy poquito, por cierto, lo cual deberíamos hacerlo mirar eso. Ahí hay algo, por eso digo lo de las nuevas arquitecturas de computadores, es decir, con 20 o 30 vatios, fijaros la cantidad de cosas para los que hacéis teléfonos móviles. Con 20 o 30 vatios, fijaros la cantidad de cosas que somos capaces de hacer. Bueno, lo que digo es que esa inteligencia artificial general que se conseguirá, que es posible que se consiga, va a explotar en el sentido de que tiene mucha mayor capacidad de cómputo que nosotros. Por lo tanto, eso va a ser, después de exponencial va a lo infinito, ¿no? Es decir, va a tener una pendiente infinita hacia arriba porque va a ser capaz de aprender mucho más deprisa y nos va a dejar a nosotros en una posición en la cual vamos a ser menos inteligentes que esa máquina, y además es posible que incluso seamos incapaces de entenderla, igual que los monos o las hormigas no nos entienden a nosotros, ¿no? Entonces, lo que creo que efectivamente estoy de acuerdo con lo que habéis comentado anteriormente. Tendremos que adaptarnos. Yo creo que es positivo, ¿por qué no lo va a ser? Y además creo que el éxito está en la colaboración. Y cuando hablamos del trabajo, si va a sustituir al trabajo, yo creo que los tipos de trabajos cambiarán. Yo creo que tendremos que dedicarnos a otro tipo de cosas, seguramente. Tendremos que readaptarnos. Nosotros como personas nos cuesta mucho el cambio, somos bastante reacios al cambio. Ahora se le llama ¿cómo es esto de te sacan de tu posición de comodidad o de confort? ¿No? Bueno, pues esto lo que significa lo que significa esto es que que somos reacios al cambio, que cuando nos encontramos a gusto consumimos poca energía y entonces es donde nos gusta estar, ¿no? Como ocurre en el universo. Entonces, pues yo lo que creo es que efectivamente lo que tenemos que hacer es efectivamente colaborar, cooperar y pues ir hacia un mundo que sea cada vez mejor, efectivamente. Termino ya mi parte. A ver, si hablamos de inteligencia artificial a futuro, aunque yo hablo mucho de presente porque hay cosas que realmente yo creo que a lo mejor no somos tan conscientes, pero que es que están ahí. Si todos pensamos en la primera película de Iron Man, por poner un ejemplo, en la que aparecía Iron Man tocando una pantalla en el aire, en realidad que era transparente, una pantalla flexible,
daba órdenes a su vehículo o a su vehículo y aparecía de repente, o le decía llévame a tal y automáticamente era capaz de ir. O sea, en ese caso, por ejemplo, el vehículo ya está aquí, en ese caso. Asistentes de voz que llegues a tu casa y automáticamente te pregunten, le pidas y te recomienden en función a lo que necesitas, están aquí y obviamente todo esto tiene que mejorar. Si ya de lo que hablamos es a lo mejor de que esperemos pues un asistente en casa a modo de robot humanizado que te haga el desayuno y te limpie la casa, como hemos visto en películas o en Flaver mismamente, pues hombre, esto a lo mejor va a tardar mucho más, pero que hay muchas de las cosas que son inteligencia artificial, a modo más quizás más pequeño, que existen y que están aquí. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que todos vamos a acabar volando. O sea, no sé cómo, ¿no? Pero que seguramente muchos de aquí veremos pues que nos moveremos volando a una altura. Entonces, este tipo de cosas no están tan lejos, pienso. Pues nada, vamos a pasar a las preguntas. Recuerdo Inteligencia Prometida, los que estáis desde casa, que me gusta mucho porque me recuerda a la Princesa Prometida. Y como automáticamente en mi mente hay alguien que dice, mi nombre es C3PO, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Pero bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta mientras vamos recopilando las de... Hola, buenas. Yo no es tanto una pregunta, porque tampoco sé mucho del tema, pero me ha sorprendido mucho al entrar aquí que hablarais también sobre O sea, que hablarais también de esto, en plan, en el sentido de... Acabas de hablar de Iron Man y... No, de verdad. Y pienso que es muy fácil que salga un Tony Stark, ¿sabes? En plan, pero no tan bueno. O sea, habéis hablado como que todo esto es muy bueno, pero creo que el ser humano está muy por debajo de la inteligencia artificial. Creo que necesitamos mucho ser más poderosos que el otro. O sea, es que en plan, lo que sea, quieres tener un mejor coche, más dinero, ser más guapos, somos así. Y me ha sorprendido mucho eso, que habláis también de esto, en plan, yo qué sé, tienes en Corea del Norte un tío que pulsa un botón y puede volar medio país. Y creo que la inteligencia artificial se parece mucho a una bomba atómica. En plan, creo que el ser humano puede jugar a ser Dios, mucho. Y no sé. Esa era un poco mi opinión. No, en plan, creo que es algo muy bueno y creo que puede aportar muchas cosas buenas a la sociedad, pero creo que tiene un contrapunto muy peligroso y no lo he visto tan reflejado aquí. Que no sé mucho de esto, ¿sabes? Pero simplemente creo que no está tan lejos un Tony Stark malo, ¿sabes? A ver, por mi parte, el ejemplo de Iron Man es un ejemplo, ¿eh? Pero es para que os hagáis la idea de que hay cosas que pensábamos... Pues de que un coche no era... O sea, lo veíamos como, ¡hala! ¿Esto será posible? Pues esto está aquí, que no es tan imposible. Que el ser humano está por debajo de la inteligencia artificial. Al final, el ser humano, y ellos son más expertos que yo, por supuesto, en inteligencia artificial, pero que al final el ser humano es el que va a dominar la inteligencia artificial. Sin el ser humano no hay inteligencia artificial. Lo que pasa es que está claro que esto todavía tiene que avanzar mucho y, hombre, no... A lo mejor vamos más pensando en que va a haber una guerra de drones. No es la intención y la inteligencia artificial no va por ese camino. Obviamente todo lo que se está contando aquí son beneficios que nos está aportando en el día a día como consumidores y como usuarios. Solo un apunte positivo, porque es que te veo muy negativo. Yo creo que del mal se saca mucho bien. Ahí queda. Perdona, una referente a lo que has dicho tú ahora mismo, de que siempre estaremos por encima de la inteligencia artificial. Llegado el momento, o sea, lo que estaba contando Daniel sobre cuatrillones de operaciones, no sé qué, que van a estar muy por encima de nosotros, ¿tendríamos un plan B? Quiero decir, o sea, ¿las máquinas serían capaces de decir, ojo, en referente a lo que decías de los Terminator, no sé qué, ¿no? Pero ¿serían capaces de decir, cuidado con estos que van a hacer algo para destruirnos y secar eso, o sea, antes de que ocurra? No sé si me explico. Sí. ¿Podrán ellas estar por encima de nosotros? Y otra cosa que habéis dicho antes con lo de cuidar personas mayores. Una máquina que esté a cargo de una persona mayor, un bebé o cualquier cosa, yo qué sé, ponte un psiquiátrico o algo así, ¿sería capaz una máquina de darse cuenta si una persona mayor dice voy a comprarme 3 botes de pastillas? ¿Sería capaz una máquina de decir, ojo, que igual está pensando en suicidarse? Por poner un ejemplo. Te contesto, ¿vale? Porque, a ver,
Veo que vais todos a por mí. O sea, yo soy experto en telefonía, pero por otro lado sí que os voy a decir que, o sea, al final lo que intento transmitir es que hay muchos de los beneficios o muchas de las cosas que es que pensábamos que no llegarían o que tardarían 50 años. Y hace no mucho, seguramente hace meses o menos de un año, se hizo el primer trasplante de cabeza en un ser humano. O sea, son cosas, se ha cambiado la cabeza de un cuerpo a otro. Es algo, está vivo. De un cadáver a otro. De un cadáver a otro, sí. No, está vivo no. Pero que son cosas como en su día se clonó una oveja, o sea que poco a poco la verdad que esto avanza. Lo que tú hacia donde lo llevas ya es hacia algo ya un punto más de descontrol de la inteligencia artificial, ¿no? Que yo hasta ese punto quizás no me atrevería a responderte, pero desde luego sí que es verdad que al final la inteligencia artificial la crea el ser humano. Partiendo de esa base, pues al final el control lo tendremos que tener nosotros. Y si mis compañeros que son más expertos en esto me pueden echar una mano, pues... Con respecto a tu segunda pregunta, la respuesta es sí, puede darse cuenta perfectamente. Si ha sido entrenado para detectar ese tipo de situaciones, y ese tipo de situaciones, si se supone que serán, tendrían que estar contempladas, no creo que tuviera ningún problema. La primera pregunta es más a largo plazo. La idea es que seamos capaces de diseñar máquinas que, aunque sean más inteligentes que nosotros, no tengan entre sus objetivos el ser capaces de pensar que tienen que librarse de nosotros porque no está dentro de la inteligencia para la que se han sido diseñadas. Es decir, eso es complicado de hacer. Hay un principio que se llama principio de Binz, por un profesor y escritor, se llama Bernard Binz, que básicamente decía que si tú tienes que diseñar reglas para un sistema que es más inteligente que tú, no vas a conseguirlo nunca. Pues si es más inteligente que tú, puedes sortear esas reglas. Si fueras capaz de hacerlo, entonces no sería más inteligente que tú. Entonces, esa paradoja es la paradoja a la que hay que vencer. Y no digo que sea fácil, pero yo creo que sí que es posible. Yo es que no creo que vamos a programar una inteligencia artificial. O sea, vamos a crear, si llegamos a ello, un sistema que será autónomo. Insisto, entonces no vale que yo le ponga si te portas mal, desconéctate. Eso no vale. O sea, si es un sistema autónomo y con conciencia y con autoconciencia y con sentido de lo que es la vida, y él cree que está vivo y se siente vivo y se siente amenazado, reaccionará como cualquier animal o cualquier ser vivo ante un peligro, porque si no lo habremos hecho mal, porque no tendrá instinto de autoprotección y lo habremos hecho mal. Entonces, si lo hacemos bien, eso es lo que hay. Entonces, el problema no es que porque cuando estamos pensando en programar, quizás la idea general es vemos a un friki de una peli tirando líneas de código. No. O sea, la inteligencia artificial, un sistema inteligente, no son líneas de código una detrás de otra, en absoluto. Si vemos un modelo neuronal, no sabemos qué pasa dentro de una red neuronal artificial, como no sabemos qué pasa dentro de la red natural biológica que tenemos en la cabeza ahora mismo. Entonces, no es una cuestión de programar salvaguardas de no te portes mal, que si no te desconecto y tal. Es una cuestión mucho más profunda y para la cual, desgraciadamente, creo que quien tiene que preocuparse que son los filósofos, que son gente que se dedican realmente a pensar sobre la esencia de las cosas, desprecian olímpicamente todo esto. Eso me parece un error garrafal. Porque si hay algo que podemos hacer es saber de dónde salen nuestros principios éticos, cómo hemos llegado a la conclusión de que el ser humano tiene derechos por el hecho de ser un ser humano. Entonces, si sabemos por qué llegamos ahí, si vemos cuáles son las doctrinas filosóficas que nos llevan ahí, podemos pensar e intentar imbuir eso en una máquina. Pero no pensemos en que voy a poner una instrucción, ¿vale? Como vamos a hacer como en juegos de guerra, película legendaria, que juegue mucho al 3 a la contra sí mismo hasta que se canse. No, eso ya no va por ahí. Tiene que tener los valores correctos. Sí. Y el problema es que no sabemos cuáles son esos valores. Pero eso es un estudio humano, no artificial. Quiero decir, estudiémonos a nosotros mismos, pero no con la filosofía aristotélica o de Santo Tomás de Aquino. O sea, estamos en el siglo XXI. O sea, podemos pensar mucho más qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que son las tres preguntas que hay que plantearse continuamente, pero hay que responder de una manera distinta. Porque ahora tenemos delante de nosotros un interlocutor que es una máquina. Cuidado, y que puede llegar a donde nosotros, y por qué, y cómo va a llegar, y que por el camino que va a pasar. O sea, excede la IA. Con esta invitación a pensar sobre nosotros mismos, vamos a cortar porque se ha pillado un poco el tiempo, pero os invito a volver en 2045 y discutir un poco pues sobre cómo hemos ido en nuestro... Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a todos.